embajador de los Estados Unidos es una personalidad que yo diría ha caído muy bien en muchos lugares de la sociedad, en muchos sectores, muchos segmentos. No sé si por el contraste con su anterior homólogo, con quien anteriormente ocupaba el puesto, no sé. Pero sea lo por lo que sea, la señora Bernstein parece que ha caído bastante bien. Y una de las cosas por las cuales su función va a ser valorada, para bien o para mal, es por el hecho de que la Embajada de los Estados Unidos, país con el que mantenemos no solamente la mayor relación comercial en cuanto a peso, de lo que se exporta e importa, sino también por una relación la cual involucra la presencia de casi 2 millones de ciudadanos dominicanos de nacimiento o de origen en los Estados Unidos, los cuales también, por fruto de las riquezas que generan allá, tienen por compromisos familiares, por nexos sanguíneos, por decisiones propias de la libertad económica, la posibilidad de enviar a través de sus remesas también una enorme cantidad de riqueza hacia la República Dominicana. Luego está el hecho, que no se puede tampoco ignorar, de que en ese intercambio existe claramente también un cordón umbilical tanto cultural como geopolítico. La parte geopolítica no hemos salido del todo gananciosos. La República Dominicana ha sido intervenida en 3 oportunidades, aunque la historia secular habla de 2, bien podría hablarse de 3. Aquel famoso cañoneo de 1899, algunos lo podrían contar como una intervención militar directa. Y ha habido otras intervenciones muy típicas del comportamiento de las potencias en su periferia, en muchísimos hechos, en muchísimos acontecimientos nacionales de nuestra historia, sobre todo a partir del punto de la Guerra Fría y a partir de la política de utilizar el Caribe como frontera imperial, como muy bien lo describía el profesor Bosch en su famoso ensayo de historia, sociología y otros aspectos que le legó a la República Dominicana. Las declaraciones de la señora Bernstein en relación al clima de inversión me parece muy llamativo porque por primera vez en mucho tiempo alguien, al menos con el nivel de autoridad que ella tiene para hablar de ese tema, decide salirse de la zona de confort. La zona de confort casi siempre suele ser repetir lo mismo, decir terminologías que no comprometen, generar hasta cierto punto la tesis de que todo se puede cambiar para que siga igual o todo tiene que seguir igual para ir cambiando lentamente. No, en esta oportunidad, y yo tendría que irme muy atrás para recordar a otro embajador de los Estados Unidos o de una nación con la que tengamos importantes niveles de intercambio, decir específicamente que el clima de inversión en el país es impredecible. Ese es un término que no necesariamente cae quizás en alarmante, pero yo creo que puede llamar a preocupación a todos los sectores productivos del país que puedan estar interesados, obviamente, en producir, en exportar a ese mercado o en importar desde él o en conseguir socios, inversionistas, en atraer sectores financieros procedentes de esa nación. Hay una crítica que nos llama mucho la atención y es el tema de la transparencia y la competitividad. Ella habló de ciertas áreas en la energía y la infraestructura. Y yo creo que no fue un accidente que se refiriera al campo energético y al campo infraestructural. Eso tiene un nombre. Es más, me voy a salir de lo políticamente correcto. Pudiéramos hablar bastante del tema infraestructural, pudiéramos hablar mucho del tema energético, pero voy a pensar mal y acertaré, como dice el refrán, que ese es un vestigio claro. Ese es un residuo del tema Odebrecht. Porque ¿qué es Odebrecht y qué ha sido Odebrecht en la República Dominicana si no infraestructura y energía por el tema Punta Catalina? Es evidente, sobre todo para el punto de vista de Estados Unidos y sus intereses en materia comercial, aquello de que cuando sus empresas, las empresas que provienen de ese país, las cuales muchas de ellas participan en la bolsa de valores y por lo tanto participan de las ventajas y a su vez obligaciones que tiene participar dentro de ese sistema económico, la idea de que esas empresas cuando participen, concursen, liciten, persigan obras de importancia, sobre todo aquellas que el propio Estado está en condición de orientar y de atraer, se hagan en las mejores condiciones, tengan los mejores arbitrios. Uno siempre va a cuestionar, y yo lo cuestiono hoy, si esa actitud de los Estados Unidos, que es, hay que decir, de un cuño muy reciente, quizás antes no importaba tanto, cuando eran compañías estadounidenses las que, verbigracia, recibieron muchísimas veces esos premios, esos concursos, esas licitaciones, esos señalamientos, muchas veces sin la transparencia debida. Pero el mundo ha cambiado. Y el hecho de que surjan potencias emergentes
aun cuando las mismas no puedan marcar por volumen los niveles de importancia que tiene la economía norteamericana, de que han surgido otros mercados, de que han surgido otros competidores, de eso no hay ninguna duda. Hoy en los mismos campos energéticos e infraestructurales, el hecho de que Brasil, cuando vivió tal vez su mejor momento económico de los pasados lustros, comenzara no solamente a globalizar la marca Brasil como parte de los BRICS, no, de Brasil llegaba a República Dominicana una aerolínea, por ejemplo Gol, con vuelos directos, pero de Brasil comenzaban a llegar no solamente Odebrecht, también estaba Andrade Gutiérrez, que por cierto aquí funcionaba como una especie de consorcio, y así sucesivamente a otras naciones más cercanas al epicentro, que en este caso fue la gran nación sudamericana, comenzaban a surgir muchos aspectos y muchas influencias en materia comercial. Eso ocurre, señores, cuando un país que tiene las condiciones de ser potencia comienza también a ejercerlas. Y sus políticos, que también lo aprendieron eso del lobismo estadounidense, de eso no hay ninguna duda, aprendieron también a viajar en el avión, no solamente para compartir compromisos de Estado, sino para dentro de un maletín también decir, mira, estas son las empresas que a mí me interesa que lleguen a tu mercado. Y mucho de eso también ayudó a que muchas cosas ocurrieran. No olviden que el tema Odebrecht también tiene una enorme impronta de la política de Estado a Estado y del hecho de que Brasil pudiera en un momento dado convertirse en esa potencia regional, que yo creo que jugó a ello durante un par de años, que también pudiera promocionar sus propias empresas, aun cuando las mismas partieran de la base, para mí siempre prohibida y negativa, del mercantilismo, de la ayuda de Estado a Estado y no tanto así de las ventajas y de las calidades al momento de ofrecer ciertos servicios. Ahora bien, vamos a salir del tema Odebrecht por un momento y de los temas relacionados a esa empresa que por sí misma es energía y es infraestructura. Más infraestructura al principio, energía después por el tema de la planta eléctrica. Hay una realidad. Se tiene que mejorar el clima de competitividad. Ayer hablábamos casualmente de un tema primo hermano de este y era, como muy bien decía el compañero Esteban, de las reformas de un código de mercado que al no llamarse así, al no poderse aprobarse de manera conjunta, terminó generando legislaciones que, aunque un tanto dispersas unas de otras, se supone en la práctica tendrían que ayudar a regular un mercado en el cual el consumidor final, le hace usted y yo, que vamos al colmado, que vamos al supermercado, que vamos a la ferretería, muchas veces nos vemos afectados por la posibilidad que existe en nuestro país todavía de defender oligopolios, de que grupos de mercado puedan, dentro de una actividad en específico, generalmente de alto consumo, de grandes beneficios a nivel nacional, puedan bloquear cualquier indicio de competencia. Y si este indicio de competencia muchas veces se atreve a salir al mercado, y esta es una historia que todos conocemos, entonces viene el dumping, viene el hecho de que a largo plazo termina siendo vencida, ahogada, porque una empresa puede recibir los privilegios que le ha agenciado su posición altamente privilegiada en el tiempo, sus conexiones con la élite política, recibir una serie de disminuciones de sus costos operativos, como son el kilovatio hora, el acceso al combustible, el acceso a materias primas, las legislaciones y las tasas que a través de las aduanas se supone deben tener un efecto en el precio de los productos. Ahora, si estos privilegios, que conocemos muchas veces con el nombre de exenciones, que es el nombre que más se le da en las discusiones políticas, si esas exenciones, en vez de ser, obviamente, vamos a decir, reducidas a un grupúsculo, reducidas a un grupito muy pequeño, comenzaran las mismas a generalizarse, y como ha ocurrido en el Brasil de los últimos meses, comenzara el Congreso, por ejemplo, a aprobar y a decir, ¿sabe qué? Si hay empresas que han sido exitosas porque tienen estas condiciones, entonces vamos a darle esas condiciones a todas las otras empresas del tejido productivo dominicano. Ahí van a pasar dos cosas. Se tendrán que sincerizar dos cosas. Primero, el Estado dirá, bueno, no podemos sobrevivir con tan poco. Nosotros no podemos desgravar todo. No podemos desgravar a todo el mundo. Bueno, pues entonces que se grave a todo el mundo por igual. Y que exista lo que llamamos competitividad, que no es más que el uso de las mismas varas de medir para todo el mundo. Los mercados que han logrado esto son aquellos, como en los cuales decía ayer nuestro compañero Eduardo, han logrado sentar en el banquillo de los acusados a empresas como Microsoft, en su momento fue la Exxon Standard Oil. México, mal que bien, con todos los problemas de ese país, logró sentar a American Mobile en el asiento de los acusados y multarle. La multa récord de ese país fue precisamente el grupo Carso, la empresa que maneja, que dirige Carlos Slim y que dirige la telefónica más grande de esa nación. Reglas como estas, aplicadas a todo el mundo, entonces pueden generar una verdadera competitividad. Y más allá del tema Odebrecht, que en específico sabemos guarda cierto aspecto de la guerra geopolítica de Estados Unidos en su periferia,
Hay mucho desierto en esto y tiene que preocupar, es verdad, sobre todo para las venideras generaciones, no solo desarrollar lo nuestro, sino también atraer lo mejor que pueda venir desde fuera a invertir a nuestra nación.